El 19 de junio de 1991 ocurrió algo que para muchos era impensable. Pablo Escobar estaba preso, en una cárcel elegida por él. Después se sabría que había sido diseñada por él en un terreno comprado por él años antes y con algunos de sus más fieles seguidores como compañeros de prisión, y varios empleados suyos fungiendo de guardianes. Su consigna era clara: prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos. A punta de terror, logró imponer la prohibición de la extradición. Padre, confírmenos usted, además de Pablo Escobar, ¿cuántas otras personas del cartel de Medellín se entregaron? El que yo conozca, dos. Popeye y Carlos Aguilar. Todo eso es verdad, pero al fin y al cabo, estaba preso por fin. Dicen que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y aquello parecía ser un pésimo arreglo, pero un arreglo después de todo, aunque eso tampoco significaba que hubiera dejado la operación de su imperio criminal. En sintonía con la excentricidad que rodeó la vida de Pablo Escobar, la prisión paradójicamente fue bautizada como La Catedral, un templo del crimen. Que le fue muy bien porque el tipo ahí mismo llegó y se fue para allá, para el aeropuerto, directo para allá, para la Casa de Nariño. La Casa de Nariño es la residencia presidencial de Colombia. Habló con el hombre que lo atendió muy bien. Que ahí lo único berraco era el problema con los Estados Unidos. Y entonces se comprometió en una tregua y que hasta el martes, pero el otro le dijo, y ya nosotros dimos las órdenes de que jodieran a todo el mundo, entonces ya es muy difícil pararlas. Yo le dije, mira lo que están haciendo, ya por ejemplo la carga de la casa mía y cosas así. Esto es Pablo Escobar, Escape de la Catedral. Episodio 4, Quítame ese cañón de la cabeza. En aquellos días, el ministro de Defensa era Rafael Pardo. Él, junto con el ministro de Justicia Jaime Giraldo Ángel, fue el encargado de diseñar la política de sometimiento que logró que varios capos, incluido Pablo Escobar, se entregaran a la justicia. Yo empecé a pensarlo en el gobierno para cuando fue secuestrado. Desgraciadamente, el exministro sufrió un accidente que le impide usar su voz, pero les voy a resumir lo que dijo. Cuenta que empezó a pensarlo desde el gobierno anterior, el de Virgilio Barco, cuando él era consejero de paz y se presentó el secuestro de la hermana del secretario general de la presidencia. Empezó a diseñar la política y el 7 de agosto, cuando César Gaviria se posesionó como presidente, fue a verlo a su despacho y le dijo que tenía unas ideas para tramitar la entrega de los narcos. Luego, con el visto bueno del nuevo presidente, se reunió con el ministro de Justicia Jaime Giraldo y después de 3 días redactaron los decretos que permitían la entrega de los narcos. Todo esto sucedía cuando estaba secuestrado un grupo muy importante de periodistas, entre los que estaba Diana Turbay, hija del expresidente de Colombia Julio César Turbay. También dice Rafael Pardo que antes de implementar y poner en marcha esa política de sometimiento, el entonces presidente César Gaviria lo consultó con el embajador de Estados Unidos en Colombia. A través de una reforma constitucional y de decretos presidenciales, el gobierno de Gaviria sentó las bases para que los grandes capos de los carteles pudieran entregarse a la justicia sin miedo a que fueran extraditados. La Asamblea Constituyente, que diseñó una nueva constitución, incluyó en la redacción de la nueva Carta Política la prohibición de extraditar colombianos a los Estados Unidos. Un día después, Pablo Escobar se sometió a la justicia. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Ya fue aprobado, 39, ya pasó la prueba de los 40, 37 minutos. 41. Por 45 votos afirmativos, 5 negativos y 7 abstenciones, la constituyente pues niega rotundamente que haya extradiciones en Colombia. En ese contexto, en el que Escobar negocia su entrega, la apuesta del entonces presidente César Gaviria por lograrla era muy elevada. Gaviria tuvo que negociar la extradición, aceptar el sitio elegido por Escobar para su pretendida reclusión, todo para que el sueño pudiera volver a la mayoría de los colombianos y Escobar estuviera tras las rejas, en una jaula, aunque fuera una jaula de oro, algo que no a todo el mundo tenía contento. Había entre las filas del gobierno estadounidense algunas voces disonantes, como la del agente de la DEA, responsable del caso Escobar, jefe de la estación en Colombia, Joe Toft. El día en que se entregó fue un día muy malo para las fuerzas militares, un día muy malo para la DEA, un día muy malo para la policía.
Nos sentíamos mal, estábamos tan desilusionados que se entregó, porque en esto nos sentimos derrotados, porque se entregó bajo sus propias condiciones a su propia prisión que construyó. Y eso es algo inusual para un policía, tratar de evitar la entrega de un criminal. La llamada política de sometimiento que el presidente Gaviria puso en marcha nunca estuvo exenta de polémica. Pero no hay que olvidar que sobre el país entero se cernía una nube de insomnio provocada por el narcoterrorismo. La vida completa de la población se había alterado por el miedo. Para Joe Toft, el jefe de la DEA en Colombia y los suyos, Escobar podía ser algo así como un gran trofeo de caza. Pero el gobierno de César Gaviria tenía otras prioridades. Y de manera muy puntual, otra opinión sobre la comprensión de Toft y la DEA en su territorio, como nos explica el entonces presidente César Gaviria. Toft tiene un problema. Y fue muy claro en el tema del general Maza. Al general Miguel Maza Márquez lo comparaban con los detectives de las películas. Era un general de la policía, el hombre más poderoso de la inteligencia colombiana, director del Departamento Administrativo de Seguridad. Su largo y prestigioso currículo fue ensombrecido tras su condena por participar nada menos que en el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. El día que mataron a Escobar, salió y dijo que eso no valía la pena, que ya Escobar no era importante, que lo importante era la gente de Cali, que esa cosa que se había hecho no tenía ninguna importancia. Defendió con todo al general Maza, puso las manos en el fuego por él y resulta que se probó lo que estaba probado. Entonces, hay unas cosas un poco turbias alrededor de Toft. Yo siempre he tenido una mala opinión de él. Pero qué lío tenemos encima. Los gringos querían a Escobar sin importar las consecuencias. El gobierno de Gaviria, aún cargado con la sangre derramada por el terrorismo de los extraditables, es decir, de Escobar y sus socios, negoció y logró ponerlo tras las rejas. Bueno, aunque las rejas, en este caso, las controlaba el preso. De manera que la prisión de la Catedral era simbólica. El sitio elegido por un criminal todopoderoso y despiadado para poner en escena la tragicomedia de su encarcelamiento. Escobar estaba en prisión, pero no en cualquier prisión, como lo narra Jorge Cardona, hoy alto directivo del Espectador, el diario cuya sede fue dinamitada por Pablo Escobar. En esa época, Jorge Cardona era corresponsal de la cadena radial Caracol. Era tal el poder que tenía Pablo Escobar en ese momento que él no estaba en una cárcel convencional, lo que conocemos como un centro carcelario, donde hubiera unas restricciones. No, esto era una especie de club privado. El entonces presidente César Gaviria nos explicó que su gobierno era perfectamente consciente de que no se trataba de una cárcel tradicional. El tema de la Catedral. En la negociación de la entrega de Escobar hubo un tema muy crítico y era cómo garantizarle a este señor que no lo iban a matar. Pues este tipo tenía unos enemigos formidables. O sea, había que garantizarle a este señor seguridad, que nos permitiera protegerle la vida, porque hubiera sido muy dañino que lo hubieran matado o algo así. ¿A dónde lo llevamos? A un galpón, a un sitio, a una cosa que quedaba en Envigado, que era de donde él era, y que en esa época era como el principal centro de narcotráfico, y era el de Escobar. Entonces lo llevamos a una edificación y a partir del momento en que se entregó Escobar, empezamos a construir una cárcel, a transformar eso que habíamos, a convertirlo en una cárcel. Y vaya que no lo era. La hermana del capo, Luz María, nos da un tour por aquel recinto con palabras, digamos, cándidas. Si seguimos por el corredor, a mano izquierda tenemos la panorámica de toda la ciudad de Medellín. Así es que Pablo Escobar podía mirar su feudo entero desde el encierro. Entonces, a mano derecha, con lo primero que nos encontrábamos ahí era con la oficina del director. Después seguíamos, había una reja alta y entrábamos como a un salón de juegos. Primero habían unas sillas, luego hubo mesas de billar y de juegos. Había como en donde sentarse la gente como a recibir visitas o cuando... Me imagino que cuando iban los abogados o algo. Y había dos imágenes. La una
la regaló mi mamá, que era el Santo Niño Jesús de Atocha. Claro, los Escobar siempre fueron muy devotos. Y la otra es la Virgen María Auxiliadora, que María Auxiliadora se había aparecido en un municipio pegado a Envigado. Yo fui a curiosear ese día a la iglesia, Pablo me llevó en la moto. Fuimos y miramos que en la caída de las cortinas del altar se veía perfectamente la figura de la Virgen. Dicen que es la Virgen de los sicarios, porque todo el que tenía que hacer alguna cosa, pues iba y le pedía a la Virgen. Después de que pasábamos ese lugar, había un patio, estaban una habitación enseguida de otra, eran habitaciones muy grandes, demasiado grandes. De la habitación de Pablo, él sacó 2 prácticamente. Hizo una chimenea, porque el frío allá era mortal. Tuvo una salita pequeña, unas sillitas pequeñas, un comedorcito pequeño y una cocineta. Estaba decorada con las fotos de los animales de Nápoles. Suena como una casita de campo alegre y acogedora, ¿no es así? Pero ya veremos que era mucho más que eso. Y nada, absolutamente nada sucedía ahí sin la venia de Pablo Escobar. Su sobrino Nicolás Escobar Urquijo nos contó que controlaba hasta el interruptor general de la luz. La iluminación de la catedral se manejaba desde la habitación de Roberto Escobar Gaviria y de Pablo Escobar Gaviria. Los dos tenían acceso a manejar la iluminación de la catedral. Controlaban la luz y todo lo demás, con códigos muy precisos. Dependiendo cuánto se demoraba las luces apagadas de toda la catedral y volverlas a prender, eso tenía un significado específico. Por decir algo, el último significado era que ellos ya se iban a volar. Y por los radios de comunicación, lo que se le daba a entender a la policía en ese momento, que lógicamente tenían interceptadas las comunicaciones de los radios, era que ellos se iban a acostar. Bueno, mañana yo ya me voy a ir a acostar, por favor tráiganme un café con leche y una arepa, me voy a pegar una ducha y me voy a acostar a dormir. Eso ya significaba que era inminente la salida y que había que tener todo el grueso de la gente a disposición por si había guerra total. Y si controlaban la luz, podemos imaginarnos que controlaban todo. La seguridad trabajaba para ellos y tenían tan amedrentada y comprada la guardia perimetral a cargo de la 4ª Brigada que en el día más crítico, el de su escape, a Escobar le bastó ofrecerle a los soldados un plato de comida para que le abrieran una calle de honor. El tour exclusivo que hace el sobrino del capo. En este momento nos encontramos en el ingreso principal a lo que ya era la cárcel, entre comillas, como siempre lo digo, de la catedral. Acá en esta parte tendríamos lo que era el ejército, el manejo principal del ejército. Aquí está, como quien dice, la cúpula. Todo el ejército y toda la gente que estaba en ese momento alrededor de la catedral tenía su nómina paralela y trabajaba directamente para Pablo. Entonces, cuando uno llegaba, aquí en este punto exactamente era donde frenaban el ingreso a las personas, donde supuestamente revisaban por segunda vez a las personas que venían en el camión. Lógicamente ellos abrían, revisaban lo que estaba adentro, por lo que no sabían era que esos camiones siempre tenían doble fondo. Nada podía estar prohibido para alguien que se siente algo así como una mezcla entre Prometeo, el mortal que le robó el fuego a los dioses, y Superman. Podías traer lo que quisieras, desde personas, alcohol, lo que se necesitara traer, siempre venía metido en ese doble fondo. O sea, lo que no podía ser lícito o lo que no se le podía mostrar a las demás personas que venía ahí. Desde todas las personas que venían a visitarlo, a Pablo, los que venían a hacer negocios con ellos, armamento, dinero, lo que se necesitara, siempre venía en ese doble fondo. Después de los hechos más estrambóticos y alucinantes, en aquel sitio también existía la cotidianidad. Lo normal de ver a Pablo en un día era, primero que se levantaba muy tarde. Pablo se estaba levantando tipo 11:30 o 12 del día y se demoraba, recuerden que siempre demoraba más o menos entre 2 y 3 horas bañándose. Entonces él salía a las 12:30, 1 de la tarde aproximadamente. A las 10 de la mañana le llevaban el desayuno y ya el tiempo para lavarse sus dientes, que era 1 hora, y bañarse, que eran otras 2 horas. De ahí salía
atendía el primer grupo de personas, almorzaba, volvía otra hora a lavarse sus dientes y salíamos ya a hacer deporte. O sea, el deporte con Pablo era un partido de fútbol que podía durar 1 hora y media u 8 horas, dependiendo, porque Pablo nunca perdía. Pablo o empataba o ganaba. Entonces, hasta que no se terminara el partido empatado a favor de él o que él ganara, pues no se frenaba ese partido de fútbol que se estaba realizando. De ahí, si terminaba temprano, ya atendía a las otras personas que hubiesen subido. Si no, a esas personas les tocaba esperar hasta el otro día que Pablo se levantara para ser atendidas. Le pedimos a Nicolás, el sobrino de Pablo Escobar, que recordara 3 cosas insólitas que hubieran ocurrido al interior de la prisión. La primera. La primera cosa insólita fue haber visto la revista Cromos y que todas las mujeres, el 90% de esas mujeres que aparecían dentro de la revista Cromos de ese entonces, aparecieran desfilando en tangas en la misma catedral. La segunda. Encontrarme los 3 equipos de fútbol de Antioquia jugando partidos de fútbol dentro de la cárcel de la catedral, y de ahí reconocido incluso y dicho por el mismo Maradona que estuvo acompañando a Pablo. O sea, Pablo era un amante del fútbol y traía para sus partidos de fútbol la gente más importante de esa época para que jugaran partidos al lado de él. Y la tercera, y la más salida de lo común, era ver la cantidad de armas pertenecientes a Pablo, como si nada pasara, a Pablo dentro de una cárcel andar con su pistola Sig Sauer, que nunca lo desamparaba, para arriba y para abajo, como si usted tuviera un billete de 10.000 pesos metido dentro de su bolsillo. Pablo tenía un arsenal no solamente acá, sino en muchísimas caletas de acá de Medellín. Y de vuelta al tema político, si es verdad aquello de que el fin justifica los medios, el encierro de Escobar era un fin demasiado importante para el gobierno en turno y valía la pena hacer las concesiones bastante amplias que exigió Escobar. Lo que es sorprendente es que en Medellín, cada vez que algún avión sobrevolaba Medellín entero gritaba: van a matar a Escobar. Compraron unos misiles en El Salvador, van a matar a Escobar, van a dejar matar a Escobar, no están haciendo nada para que no sobrevuelen. Y efectivamente hubo que tomar medidas para que nadie sobrevolara ahí. Miguel Silva fue secretario privado y jefe de gabinete de César Gaviria. Su punto de vista sobre los planes para transformar la catedral en una verdadera prisión difieren mucho de la óptica más optimista del presidente. El gobierno había sido totalmente incompetente, pues porque la construcción de la cárcel nunca avanzó gran cosa. Esa compañía israelí que fue contratada para eso, cada vez que trataba de mover material se lo trancaban, cada vez que le pasaba todas estas cosas que ocurrían en Antioquia, en donde todo estaba pues corrompido por Escobar. Entonces ellos pensaban que avanzaban, pero en realidad no estaban avanzando mayor cosa, y el ministerio pensaba que ellos avanzaban porque había unos reportes de avance de obra, pero pues nadie había ido a mirar estas cosas que pasan en América Latina, que son absurdas. En Colombia, una prisión con lujos para sus internos VIP tampoco es algo muy excepcional, y aunque ciertamente no es lo ideal, es muy distinto eso a que el preso siga operando su imperio criminal desde la cárcel. De nuevo, habla el presidente de la época, César Gaviria. Y nos llegó primero la información de la fiscalía de que, a juicio de ellos, esta gente seguía delinquiendo. Y estaba delinquiendo desde la cárcel. Y hubo un informe de la Procuraduría antes de que él se pronunciara. Ese informe de la Procuraduría decía que en la catedral había una serie de lujos y de cosas que no eran propias de la catedral. Llegó el informe de la Procuraduría que no decía que él estuviera delinquiendo, no. Lo que decía era que tenía lujos. Lujos era, pues sí, una sala y unas camas, un sitio campestre, como lo queramos llamar. Tampoco es que hubiera camas con oro en sus bases, no. Pero sí había una vida que no correspondía a la de una cárcel.
Curioso asunto este. En eso coinciden el entonces presidente Gaviria y la hermana de Pablo Escobar, Luz María. Los lujos, según ellos, no eran para tanto. Yo no voy a decir que habían lujos, no. Yo sé lo que son los lujos, yo conozco lo que son lujos porque yo en mi vida me ha gustado mucho el arte de la decoración y yo he aprendido mucho de eso. Yo digo que son cosas bien puestas sin necesidad de ser caras y extravagantes. Entonces, claro, la gente que no tenía esa visión decía, ¡uf, qué lujo! ¿Será melón o será sandía? Pero la cosa es que el problema no eran ni las comodidades ni el lujo, ni siquiera que Escobar invitara al que fuera portero de la selección de Colombia, René Higuita, a jugar un partidito como amigo. Se supone que yo fui muy amigo de Pablo Escobar y eso quedó en la mayoría de colombianos. Entonces, yo salgo de una visita de la catedral y alguien de RCN me pregunta que si yo era amigo. Y yo les dije que sí. Conocí muchos amigos y muchos han sido narcotraficantes y yo no puedo cambiar. Mi corazón no cambia eso. Esto no era un secreto para nadie, menos aún para el jefe de la DEA, Joe Toft. Tenían una discoteca, construyeron una cancha de fútbol. La selección nacional de fútbol solía salir a jugar al fútbol con ellos, con Escobar y compañía. Obviamente les dio dinero, les pagó. Era algo increíble. Tenían orgías ahí, traían chicas todo el tiempo. En cierto modo, era como un club campestre. Es asombroso. Y pues pareciera que ese no era el problema. Un partidito con celebridades es indisciplina carcelaria, pero no es un crimen federal. Hasta ayuda a ponerse en forma en el encierro. El lío tampoco era que Escobar armara grandes parrandas en la catedral. El problema era más bien que seguía manejando su imperio criminal desde la cárcel y que los guardias no estaban ahí para cuidar que no se escapara o cumpliera las normas, sino que en realidad se habían convertido en custodios a sueldo del capo. Estas gonorreas nos persiguen a nosotros y es que porque somos delincuentes y resulta que los hijueputas son torturadores, secuestradores, asesinos, viven pidiendo billete y creen que si uno es huevón, creen que porque uno ha estado calmado es que no tenemos con quién pelear. Estos bobos hijueputas, bobos maricas. Ojalá me estuviera oyendo esa gonorrea hijueputa para que diera la matada que le voy a pegar si me le pasa alguna cosa a los dos muchachos. De todas maneras, el que ríe último ríe mejor. El problema es que, como dice el refrán, cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Y por más que Escobar siguiera mandando desde prisión, afuera las rutas de la mafia querían buscar otros jefes. El capo solo podía seguir reinando, apoyado en su furia, su poder de intimidación y su capacidad de fuego. Escobar no solamente mataba, sino que disfrutaba hacerlo. Escobar intimidaba mucho. La gente le tenía un pavor. No eran las circunstancias del encierro que uno imaginaría para un criminal de ese calibre, pero sí eran las necesarias para mantener las formas y la tregua. Hasta que Escobar, siendo Escobar y pensándose como un ser omnipotente, volvió a empujar los límites y cometió un crimen que dinamitó ese equilibrio. Escuchamos al periodista Jorge Cardona. Y el punto ya, el detonante, el hecho que tocó fondo fue la evidencia de que al interior de la cárcel se habían cometido varias ejecuciones. Escobar periódicamente recibía a sus socios en la cárcel. Dos de las familias más cercanas a él y a su operación criminal eran los Moncada y los Galeano, ruteros eficientes y bajadores de dólares impecables, cabeza de dos de los tentáculos más fuertes del cartel de Medellín. Un día fueron a presentarle la contabilidad, a pasar al tablero, decían ellos. Y particularmente la historia de un socio de Pablo Escobar que se llamaban Gerardo Moncada y Fernando Galeano, que uno de los lugartenientes de Escobar descubrió que ellos estaban ocultando una plata
y Pablo Escobar había pedido una contribución para la guerra de todos los narcotraficantes, y ellos al parecer tenían una caleta aparte. Entonces un lugarteniente le avisó a Pablo Escobar lo que estaba sucediendo. Pablo Escobar le pidió a Gerardo Moncada y a Fernando Galeano que fueran a la cárcel de la Catedral, y de allá no salieron vivos. Allá los mataron y desaparecieron los cuerpos. Matar a Moncada y a Galeano dentro de la cárcel fue la gota que derramó el vaso y selló el destino de Escobar en aquel tiempo. El capo no solo se dio el lujo de matar a sus antiguos socios en la prisión, sino que lo hizo con especial saña, según nos relata el entonces presidente César Gaviria. Moncada y Galeano, a ellos voy a decir algo que suena un poco escandaloso, ya se ha ido filtrando a lo largo de los años. Tenemos bastante confirmado que Escobar se comió a sus antiguos socios, no él, pero los asó, los puso en una parrilla y la gente fue a creer que la carne, comía la carne humana, eran sus antiguos socios. Tan solo imaginar esa escena dantesca dentro de la cárcel donde los invitados no saben lo que están comiendo produce un escalofrío espantoso. Sí se sabía que Escobar se veía de alguna manera tratando de conservar su imperio desde la Catedral, tratando de conservar su organización de narcotráfico. Él, en realidad, al final, cuando se escapa, ya está viviendo de las extorsiones a sus antiguos socios. No está viviendo del narcotráfico. Él ya no era importante en el narcotráfico cuando lo matamos. Cuando lo matamos ya había... De hecho, en la cárcel ya había empezado a vivir de las extorsiones. No de los despachos de droga. Pocas semanas después de que empezara la reclusión, se conoció una foto de Pablo Escobar, muy lejana, tomada con un teleobjetivo. Mostraba a Escobar delante de una reja con una ruana blanca. Ruana es como le decimos al poncho de lana a los colombianos. Parecía un hombre solitario, desconsolado y desvalido. Lo curioso es que no había a su alrededor un solo guardia. El caso es que el asesinato de Moncada y Galeano fue la gota que rebosó la copa. Gaviria recibe el informe de la fiscalía contándole lo que realmente sucedía en la cárcel y tomó la decisión de trasladar a Escobar. Próximo episodio: la oscuridad al final del túnel.